Batres, sobre lo que se ha trabajado estos 15 días han sido muy intensos y hay una propuesta sobre este tema del agua. Me da mucho gusto poder recibir en la línea telefónica a Víctor Lichtinger. Él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua, porque pide un debate abierto, que se sienten, que hablen en este caso con el Consejo Consultivo y con todos los que están alrededor del tema, uno muy sensible, que es el agua. A ver, Víctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Gusto en saludarle. Abrir este debate a todos los que pues están relacionados con el agua en nuestro país, un debate que es necesario. ¿A qué aspiramos? ¿De qué es lo que ustedes proponen? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto saludar a todos y a su auditorio. El agua es un tema fundamental. Del agua vivimos todos, vive la naturaleza, vive todo mundo, y la verdad es que en México no estamos bien. Cada vez tenemos menos agua y todavía tenemos más de 2 millones de personas que no tienen acceso al agua. Entonces es un tema que no hemos, resuelto. Y cada vez tenemos menos agua también para la agricultura y la industria. Ya hay zonas en México en donde la escasez del agua hace que las inversiones no lleguen. En toda la zona norte de México y en el Bajío ya hay inversiones que están yéndose a otras zonas o a otros países, porque no les podemos asegurar que va a haber agua por los años que necesitan para que su inversión valga la pena. Entonces, en México la discusión del agua es fundamental. Tenemos que aplicar nuevas tecnologías, tenemos que ser eficientes, tenemos que aplicar políticas públicas, invertir mucho en la infraestructura. Entonces el tema del agua se tiene que estar debatiendo todo el tiempo y tenemos que estar mejorando constantemente cómo distribuimos y cómo generamos la posibilidad de que todos tengamos acceso al agua. ¿Y ahí cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es fundamental, porque estaba yo diciendo que desde el año 2012 la Constitución consagró el derecho humano al agua, y con mucha razón, porque todavía, como decía yo, hay más de 2 millones, 2.5 aproximadamente millones de mexicanos que no tienen acceso al agua. Y eso es algo que el gobierno, el Estado en su conjunto tiene que garantizar, y no lo hemos podido garantizar. Entonces la gente más pobre de México no tiene acceso al agua. ¿Y eso qué implica? Pues implica que no se pueden desarrollar, implica que tienen enfermedades gastrointestinales, implica que tienen que dedicar mayor proporción de su tiempo y de sus recursos a conseguir el agua para poder subsistir y sobrevivir. Entonces eso no es nada más, no es ético, sino que no es justo, no es moral. Tenemos que resolver ese problema, es una prioridad nacional, y ese es un tema que tenemos que afrontar de ya. De hecho, desde que se consagró en la Constitución, debía de haber habido cambios en las leyes para lograr que esto sucediera, y por alguna razón el Congreso no hizo la ley que reglamentara esa parte nueva del artículo 4 constitucional. Eso nos está faltando. Y ahorita, con la entrada del nuevo Congreso, el senador Martí Batres propone un cambio en la ley de aguas nacionales. Y ese cambio trae el propósito precisamente de lograr ese tema del derecho humano al agua, lo cual es un propósito totalmente que compartimos, yo creo, todos los mexicanos. Pero, sin embargo, la forma en que él propone que se logre es prohibiendo la inversión privada en el agua. Y ahí es donde nosotros, como Consejo Consultivo del Agua, que estamos constituidos como un órgano independiente, pero estamos constituidos en base a lo que dice la Ley de Aguas en el artículo 14 bis, somos un órgano independiente pero legal, digamos. Pensamos que pues esa no es la manera de lograrlo. El prohibir la inversión privada, yo creo que es incluso contraproducente, porque lo que necesitamos es el financiamiento, la tecnología, y lograr que el sector público, con la rectoría del Estado y el sector privado,
hagan las inversiones necesarias para que se logre con la tecnología y la innovación que el sector privado siempre trae. Todas las economías importantes que han logrado que el agua sea un sustento del desarrollo importante, como Suecia, como Francia, como incluso China, países comunistas, permiten y balancean el sector privado con el sector público y han logrado avances muy importantes. Nosotros como país de economía mixta también debemos de lograr esa asociación entre el sector privado y el sector público con la Rectoría del Estado para que logremos ese derecho humano. El prohibir la inversión pública en todos los temas del agua, incluyendo la industria, la agricultura, el tratamiento del agua, el reuso del agua, pues no creo que nos lleve a nada más que la escasez del agua, incluso empeorar los problemas que tenemos. Entonces, lo que estamos pidiendo es el debate, lo que estamos pidiendo es que se nos tome en cuenta a la ciudadanía y a los expertos. Nosotros en el Consejo tenemos gente que lleva toda su vida viendo este tema y lo que quisiéramos es contribuir a esa discusión y que sea una discusión abierta y que de ahí salga algo positivo para México. Estamos platicando con Víctor Lichtinger, él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Don Víctor, ¿hoy qué se puede hacer con el agua y cuáles son los atributos que tiene el Estado y la iniciativa privada? Hoy, este fin de semana de septiembre. Hoy el Estado tiene la rectoría, los municipios, de acuerdo al artículo 115, tienen ciertos servicios del agua, tiene la responsabilidad del agua potable, tiene la responsabilidad del saneamiento, del alcantarillado, tiene también el gobierno federal la responsabilidad de la gestión de las cuencas y del agua. Al mismo tiempo tenemos la posibilidad de tener ahí todo un capítulo sobre la inversión privada y tenemos la posibilidad de que el gobierno la inversión pública se asocie con la inversión privada en diferentes maneras, a través de concesiones, a través de lo que se llaman APPs, asociaciones público-privadas. Sin que el Estado pierda la rectoría. Etcétera. Sin que el Estado pierda la rectoría. A lo mejor hay mucho que hacer para que se asegure la rectoría en una forma mejor. Yo sí estaría de acuerdo en reglamentar mejor eso, pero de eso a prohibir la iniciativa del senador Batres, que repito, estamos de acuerdo en su objetivo, pero lo que hace es quitar todo el capítulo de inversión privada, la prohíbe, y eso creo que es contraproducente. Lo que tenemos que encontrar es cómo hacerlo en una forma productiva y adecuada, no prohibirla. Eso nos lleva a una situación radical, creo yo desde mi punto de vista ideológica, que no resuelve el problema. De hecho, el tema del consumo humano es solamente el 15% del uso del agua. El resto del uso del agua, 85% del uso del agua, es para la agricultura, para la industria, es para muchos otros usos, la energía, que son importantes para la creación de riqueza y para el desarrollo sostenible económico, social de la población, y se prohíbe en todos los usos del agua. Entonces sí hay que discutirlo, no es posible que con la justificación del derecho humano del agua se prohíba totalmente a tabula rasa la inversión privada. Doctor Víctor Lichtinger, ¿qué pasa en el mundo? Porque luego somos muy dados, tanto en el Congreso y en asociaciones civiles, de la sociedad. ¿Qué pasa en el mundo? En el tema del agua, para que nosotros nos podamos acercar a esos modelos que han sido exitosos en el mundo y que hoy el agua nos va a faltar y le falta. Lo que está pasando, por ejemplo, en Sudáfrica es un claro ejemplo. ¿Qué está pasando en el mundo y qué debemos hacer? ¿En qué sentido debe ir esta discusión? En el mundo lo que está pasando es que el sector privado y el sector público se están aliando. La sociedad en su conjunto, la academia, la sociedad civil, el sector privado, las empresas y el sector público en los diferentes órdenes de gobierno se están aliando para resolver el problema, porque a nivel mundial es un problema, pero si sacamos de la jugada al sector privado, nos estamos privando, número uno, de financiamiento. No tenemos suficientes recursos para la inversión que se requiere.
De hecho, la Comisión Nacional del Agua sí. ha sufrido un corte de presupuesto muy importante en los últimos años. Claro. Creo que de 70% en los últimos años, año con año. Uh-huh. Entonces, no tenemos presupuesto. Nos estamos limitando a utilizar la inversión privada, los créditos privados, etcétera. Pues, ¿dónde vamos a acabar? La tendencia mundial es precisamente a usar a la inversión privada como potencializador de la inversión claro. pública. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, y en todos los países eso es lo que se está haciendo. Vamos a contracorriente si es que se aceptara una posición así. Pues, Víctor Lichtinger, permítanos mantenernos cercanos a esta discusión y, por supuesto, siempre mantener este micrófono abierto para las voces y para entender un tema que en ocasiones nos puede ser complejo. Gracias, don Víctor Lichtinger, que esté muy bien, que tenga un estupendo fin de semana, y gracias en este fin de semana patrio. Es un placer, y viva México ahora en los gritos que vamos a dar por allí en la República Mexicana. Muchas gracias. Las megalopolitanas. Información de la megalópolis.